Hola, chicas. Hola Luce, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, rectora, ¿cómo está? ¿Nos escuchas? Rectora Eliana, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Tienes apagado el micrófono. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho Casi que gusto. no llega ese link, ¿no? No, estuvo muy demorado para llegar, pero bueno, pero llegó. Luisa, ¿tú nos puedes ayudar para cambiarle el nombre a la rectora porque aparece con mi nombre? Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de viernes en la tarde de este recorrido por los territorios a nivel nacional. Mi nombre es Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, y para mí es un placer moderar estos correcorridos por los territorios del país. Hoy el turno es a la región de Antioquia y hoy vamos a hablar de esos desafíos que nos ha traído la educación en casa. Y para esta conversación tengo unos invitados como en cada encuentro de lujo. Estos invitados que nos van a acompañar en la tarde de hoy, les quiero compartir, es Alexandra Gudelo, la secretaria de Educación de Medellín, Eliana Cecilia Toro Vázquez, rectora de la institución educativa Vallejuelos de Medellín, María Mercedes Barrera, directora ejecutiva de la Fundación Sura, María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, e Iván Gómez, director de Educación y Cultura de Pro Antioquia. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en la tarde de hoy y que tengamos una gran conversación. Para introducir esta conversación también nos va a acompañar Lucenit Castro, parte del equipo de la Fundación Empresarios por la Educación, que nos va a hacer un recorrido con datos de la región, que nos va a permitir ponernos en contexto en estos datos desde la educación, en que estamos, y esto inspirado en un documento que producimos en la Fundación que se llama Ideas para tejer en los territorios. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están a través de Facebook y que están aquí por Zoom. Los quiero invitar a hacer uso del chat. El chat será una herramienta para comunicarnos, para conectarnos. Nosotros y cada uno de nuestros invitados va a estar haciendo lectura del chat para que vayamos ahí conectándonos con ideas, con preguntas, también con opiniones, y nos vamos así generando entre todos una conversación. Estas conversaciones, inspiradas también desde la educación que nos unen, todo un movimiento colectivo que estamos buscando responder y apoyarnos entre todos, porque esto que ha sucedido es lo inimaginable para el sistema educativo. Y no hay una fórmula única ni una fórmula exacta. Estas fórmulas se han ido construyendo poco a poco y en la construcción colectiva es donde están las respuestas. Le quiero dar las gracias a la Fundación Sura, a Pro Antioquia, al Museo de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín por apoyarnos a construir este espacio de la tarde de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Y Lucenit, te doy la palabra para que iniciemos con este contexto. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias a estos aliados con los que hemos venido trabajando ya desde hace varias semanas, conversando sobre estos retos que nos ha dejado la pandemia, sobre los retos de acompañar esos procesos de aprendizaje desde casa. Yo les voy a compartir por aquí algunas cifras que nos puedan animar para empezar como a conversar, para ver cuál es la magnitud del trabajo en Antioquia, a qué nos estamos enfrentando todos los que estamos acompañando al sector educativo y a qué nos estamos enfrentando también, se están enfrentando los directivos escolares, las familias, los profesores. Aquí les quiero compartir que de acuerdo a las cifras del DANE, del censo del 2018, nos cuentan que en Antioquia hay cerca de 6.700.000 personas. Y de esa población en Antioquia, en el departamento, el 21% está en edad escolar.
es decir, niños y jóvenes entre los 5 y 17 años. 21% de la población es ese porcentaje de población que en este momento está siguiendo su proceso educativo desde casa. Antioquia además es un departamento o el departamento del país que cuenta con el mayor número de secretarías de educación certificadas. Son 9 secretarías de educación certificadas, la departamental, por supuesto, con todos los municipios no certificados, pero además tenemos secretarías de educación en Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Río Negro, Sabaneta y Turbo. Es un departamento que tiene una ubicación estratégica, colinda con gran número de otros departamentos, cuenta con cerca de 5.000 sedes educativas, y de estas sedes educativas, más del 80% están ubicadas en áreas rurales. Por supuesto, aquí tiene un gran peso estos municipios no certificados del departamento de Antioquia, y esto ya nos empieza a marcar unas características y unas condiciones bien particulares de cara a lo que se ha posicionado en la pandemia, de cómo podemos acompañar a los estudiantes que desde sus casas en estas zonas rurales están pues enfrentando todo este proceso de aprendizaje. Si vamos a las cifras de conectividad, queríamos observar un poco cómo estábamos en términos de conexión a Internet, tanto en hogares como en las sedes educativas en general del departamento, recogiendo todos los municipios, incluso los certificados. Y encontramos que para hogares, solo cerca del 55% de los hogares en el departamento cuentan con acceso a Internet. De ellos, un 22% cuentan con un computador de escritorio disponible en sus casas, un 30% con computador portátil y tan solo un 9% con tabletas. Esto nos habla de la disponibilidad también de esos dispositivos para conectarse, para un acompañamiento más virtual, no desconociendo que hay otros tipos de acompañamiento desde la distancia, desde otros medios de comunicación, pero pues un poco es cómo están también para apalancar esas estrategias virtuales, todo el tema de conectividad y disponibilidad de equipos de cómputo. Si vamos a ver las sedes educativas, en general en el departamento cerca del 33% de las sedes están conectadas, de ellas pues solo un 20% en el área rural, las sedes del área urbana casi en su totalidad, un 92% están conectadas a Internet, y haciendo un poquito más un zoom para Medellín, nos encontramos también basados en fuentes de información nacionales, en el DANE básicamente, que para el 2018, que Medellín contaba con una matrícula aproximada de 306.000 estudiantes, aunque el 100% de sus sedes estaban conectadas para este momento, contaba solo con 34.500 dispositivos de cómputo en todas las sedes, que esto equivaldría más o menos a cubrir el 11% de estudiantes si pensáramos en una disposición de un computador por cada uno de esos estudiantes. Quiero pasar un poco a compartirles algunos indicadores educativos, esto como resultado de este estudio que les compartí a Andrea, Ideas para Tejer en los Territorios, que desarrollamos allí en Antioquia, en alianza con ProAntioquia, en donde revisábamos para cada una de las secretarías de educación certificadas. Allí ustedes pueden ver la distribución de las sedes, cuántas están en áreas urbanas y rurales, y cómo se encontraban en términos de resultados de calidad estas sedes. Y en general lo que encontramos es que para todas las secretarías de educación, un gran porcentaje de estudiantes se encuentran en los niveles entre bajo y medio, tanto para lectura crítica como para matemáticas. De pronto, digamos que llama la atención lugares o municipios como Medellín, como Itagüí, como Bello, quizás también Sabaneta, Río Negro, que son más los municipios que están en el Valle de Aburrá, que ya cuentan con algunos porcentajes ubicados en los niveles altos, sobre todo para lectura crítica, no tanto para matemáticas, pero ahí también nos habla, estos resultados nos hablan de las brechas en calidad educativa entre esos municipios que están más como en las áreas urbanas y las ruralidades dispersas con las que cuenta este departamento. Para finalizar, quiero dejar 3 reflexiones, 3 grandes conclusiones de nuestro estudio de Ideas para Tejer, que si bien las trabajamos el año pasado con actores regionales, cobran importancia y oportunidad en este momento de la pandemia. Y era un poco cómo podemos plantear procesos de acompañamiento y modelos educativos cercanos a las necesidades de la ruralidad. ¿Y esto qué significa? Trabajar en un ejercicio de doble vida, siendo prioritaria esa revisión profunda de las metodologías, de los materiales de enseñanza en cambio,
de cómo podemos también desarrollar programas de cualificación y acompañamiento in situ que lleguen también a la ruralidad. Esa es como una de las reflexiones que nos hacíamos en este estudio. Por otra parte, cómo se puede priorizar la formación situada de maestros, de directivos, de equipos psicosociales de las escuelas, y con la coyuntura actual y todo lo que ha surgido alrededor de la cualificación de las capacidades y de las competencias de los maestros, consideramos pues que este es un tema también que podemos poner aquí en la reflexión, en la conversación que vamos a desarrollar hoy. Y finalmente, la importancia de desarrollar programas que favorezcan mejores climas escolares, que hagan que esas escuelas sean un verdadero entorno protector. Y de cara a la conversación que tenemos sobre ese proceso de acompañamiento y esa llegada de la escuela a la casa, cómo podemos un poco integrar esos entornos escolares y favorecer esos climas de aprendizaje y esos ambientes dignos para el aprendizaje desde la casa que están desarrollando nuestros estudiantes. Yo los dejo como con estas cifras para animar la conversación. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidas todos los aportes que tendremos hoy para continuar construyendo estos diálogos regionales. Bueno, pues Luz, muchísimas gracias por este contexto y yo creo que nos deja claros retos, los retos que sabemos, los retos de conectividad, los retos de llegar con los materiales, los retos de realmente responder y parte de eso es esta conversación. Quiero darle la bienvenida a las personas que se siguen conectando también a través del Facebook, a los saludos que nos están dando a través del chat y de la conversación. Y quisiera iniciar esta conversación con una pregunta, tanto para los asistentes como para ustedes, los invitados de esta tarde de hoy. Y es que nos puedan compartir cuáles han sido esos retos que han identificado desde las iniciativas que cada uno de ustedes lideran para lograr que los niños, niñas y jóvenes continúen ese proceso de aprendizaje, ese proceso de estudio en estos tiempos de coyuntura. Y con esto quisiera que iniciáramos la conversación. También están invitadas las personas que se están conectados a que nos respondan a través del chat, a través de los mensajes. ¿Cuáles han sido esos retos que han identificado para que los niños continúen ese proceso de aprendizaje y no se desconecten del sistema educativo y no se desconecten del proceso de aprendizaje? Y me gustaría que iniciáramos esta conversación con la secretaria. Secretaria, bienvenida y buenas tardes. Hola Andrea, muy buenas tardes. Pues un gusto estar acá con ustedes pues, compartiendo de lo que más nos gusta y lo más nos apasiona, y es hablar sobre lo que estamos haciendo sobre el sector educativo acá en Medellín. Un reto gigante, un reto muy, muy importante que nos ha correspondido y, como siempre he dicho, pues para bien o para mal, pues a quienes hoy estamos al frente de estos temas en cualquier institución, no solamente desde lo público, sino en cualquier entidad, pues nosotros hoy no tenemos a quien preguntarle, veía vos cómo te fue con la pandemia cuando te tocó administrarla. Entonces esto ha sido para nosotros, como yo lo he denominado, un laboratorio. Esto es un laboratorio, todos los días yo vivo en un laboratorio en la ciudad de Medellín, en las instituciones educativas. Creo desde el primer momento, desde, como siempre lo digo, desde aquel domingo, 6 de la tarde, cuando la ministra sale con el presidente a decirnos en la casa ya no va a haber clases, en el colegio, eso para nosotros, tuvimos una última semana, esa semana previa a ese domingo para nosotros fue muy dura en lo que tiene que ver con lo administrativo, porque no sabíamos, o sea, entonces me decían, secretaria, mándelos a todos para la casa ya, pero yo decía, no puedo, tiene que ser el ministerio, entonces fue muy estresante esa semana. Pero desde ese lunes yo lo he tomado como una gran oportunidad para nuestro sector educativo. ¿Y por qué una oportunidad? Porque hoy estamos haciendo muchas actividades, estamos levantando estrategias, conociendo muchas cosas que antes no conocíamos y que antes, durante muchos años, nos dijeron que no era posible hacerlo en el sector educativo. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Usted cómo hace eso? Eso no se puede, eso están locos. Un ejemplo, el sistema de evaluación, por ejemplo.
Siempre nos dijeron tenía que ser estándar y eso. Ahora lo estamos haciendo de maneras muy diferentes, a través de áreas, de bloques, de áreas, y que la ley nos lo permite y que la norma nos lo permite, pero que antes teníamos mucho miedo de enfrentarlo. Encontrarnos con profes realmente que lo sabemos que así son. Medellín tiene más de 11.000 docentes del sector oficial, y docentes y estos maestros absolutamente apasionados por lo que hacen, y unos ejemplos y unas cosas que antes no sabíamos que existían, desde el que enseña física a través de la música, desde la que está haciendo enseñando matemáticas a través de gastronomía, a través de la cocina. Y todo eso lo hemos venido descubriendo solamente en estos tiempos. Seguramente si estuviéramos en los tiempos donde no hay pandemia, esto no saldría a relucir y seguirían esos maestros escondidos en sus instituciones educativas, pues haciendo lo propio, pues escondidos no porque no, qué miedo salir, no, sino escondidos porque allá estaban haciendo lo suyo. El de filosofía que los pone a hacer una película y a trabajar a través del cine, por ejemplo. Hemos descubierto, hemos tenido en cuenta las habilidades que hoy Medellín está trabajando tanto con este Valle del Software en el tema de formación en software, en aplicativos y demás, a través de la media técnica, hemos venido desarrollando. Así que muchos retos, pero yo creo que una palabra que hoy nos representan en lo que tiene que ver con el sector educativo en Medellín, y es la oportunidad. Y así lo estamos viendo, como una gran oportunidad. Qué potente, Alexandra, recogiendo tus palabras, es descubrir estas nuevas potencialidades y cómo esto impensable nos saca de la zona de confort y nos invitó y nos está invitando a reinventarnos y a reinventarnos desde el placer. Entonces resumiríamos como que ese como uno de los más grandes retos, más grandes, es descubrir esas potencialidades y ver todo como una oportunidad de crecimiento. Con esto quisiera continuar y me gustaría que la rectora nos pudiera compartir, Alexandra, un poco Eliana, de esa experiencia para ustedes y para ti como directivo. ¿Cuál ha sido ese reto de lograr que tus estudiantes no se desconecten del sistema? Tienes el micrófono apagado, si no estoy mal, Eliana. Eliana, ahora sí. Te escuchamos perfecto, ahora sí, Eliana. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, porque yo sé que muchas de las instituciones educativas de Antioquia se manejan muchas situaciones semejantes, como en nuestra institución educativa Vallejuelos. Quiero ser muy breve en contarles que la institución educativa Vallejuelos está ubicada en la comuna Robledo 7 de Medellín. Es una población con muchas características de tratar de sobrevivir. Y yo creo que una de las dificultades más grandes es porque tenemos mucha población en situación de desplazamiento. Entonces, de hecho, tenemos casi el 40% de nuestros estudiantes viven en esta situación y sus viviendas no son las viviendas propias que podríamos tener. Entonces, cuando nosotros decimos retos, y sobre todo en esta época de pandemia, nos ubicamos en nuestro contexto, porque yo creo que es muy importante hablar de la realidad. Esa realidad que hoy afronta Vallejuelos, pero es muchas realidades semejantes a las de Antioquia y a cualquier sector de Colombia. Detectamos, cuando hicimos nuestra encuesta de caracterización en tecnología, nos dimos cuenta que solamente el 20% podían tener equipos o conectividad, o si tenían el equipo no tenían la conectividad. Ellos sobreviven porque tenemos muchas dificultades de pobreza, viviendas de condición no formal, carentes en todos los recursos. Entonces, para decir, van a tener la conectividad, es dejar de suplir una necesidad fundamental de vida para tratar de tener esta conectividad. Entonces, a eso se nos agrega el analfabetismo tecnológico, la poca capacidad que tienen los chicos y también muchos de nuestros docentes que no estábamos preparados para esto. Y como tú lo dijiste ahora, Andrea, nosotros tenemos que revisar qué es lo que tenemos para poder partir, y no hay fórmulas mágicas. Estos solamente son simples acercamientos que estamos realizando para poder continuar en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje.
de conectar a nuestros chicos, pero le cuento que nosotros somos unos afortunados. La institución educativa, a pesar de todas estas dificultades que tenemos, que las puede tener muchas instituciones educativas de Colombia, somos unos afortunados porque contamos con un equipo directivo, con un equipo docente alineado, con ganas de ayudar. Tenemos muy clara nuestra misión y nuestra misión es darle nuevas oportunidades a esta población menos favorecidas a nivel de ciudad. Desbloqueo micrófono, qué pena. Aquí me parece muy interesante lo que cuentas y es cómo se organizaron para detectar rápidamente qué tenían, qué no tenían y cómo generar esa mezcla de herramientas para poder responder. Y yo creo que eso nos da para todo un conversatorio comprender esto y leyendo un poco de las conversaciones de lo que nos van poniendo en el chat, lo vamos a asumir, lo sumo a tus palabras y a las palabras de la secretaria y es ese reto que decían, aquí quiero leer uno y que están diciendo y es ese reto que han tenido hacia la virtualidad que lo comparten y es barrer esos mitos alrededor de lo que significa construir esa virtualidad, pero también porque nosotros no estamos en aprendizaje virtual, sino en aprendizaje en casa, que tiene todos unos retos y unas complejidades diferentes. Me quiero ir por acá, por el lado del museo, por el lado de ustedes, cómo están viendo estos retos y cómo se están encontrando. Me gustaría, María del Rosario, que nos compartieras tu visión. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo me siento muy privilegiada de compartir este panel, pues como la distinta de la invitación, pero es un privilegio poder hablar desde la cultura y la educación. Pues para nosotros el reto es enorme porque lo primero es que nos sentimos un aula complementaria y queremos que así también el sector educativo vea el aporte que puede hacer la cultura para todos. Nosotros inclusive hemos transformado el museo para que desde sus relatos y la puesta a punto de sus obras y los diálogos y las tensiones que tienen las obras no hablen solamente de arte, sino también de la sociedad que somos y de nuestra propia historia. Entonces el principal reto ha sido con el edificio cerrado y con unos contenidos que teníamos que poner a disposición sin la presencia de lo físico, pues mantener la atención de ese museo que puede servir para la educación y que puede además conectarse con diversas comunidades. Para nosotros le pusimos un foco importante a los niños que están desconectados, a los que no tienen acceso a Internet y si por un lado creamos una agenda virtual que puede continuarnos en conexión, por el otro lado contenidos y productos específicos y tangibles que le podamos hacer llegar a esos niños que están por fuera de la virtualidad. Y hablamos específicamente de los niños que viven en el centro de la ciudad, que viven en los inquilinatos de Medellín y a los que les estamos enviando kits creativos que les hablan del museo y nosotros queremos acompañarlos y lo mismo estamos haciendo con otros aliados y esa es una de las líneas que hoy estamos tomando con más fuerza. María Rosario, entonces pudiéramos decir que uno de los retos es lograr que la creatividad llegue a los niños, las niñas y a los jóvenes y permitir que también en este momento que ha generado tanto estrés, ha tensionado el sistema en general, también encuentren esos espacios para construir, para crear, que esto también es una manera de aprender y es una manera de lograr que sigamos conectados con el sistema y con los momentos de aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, María Mercedes, ustedes desde la Fundación Sura, ¿tú cómo ves este reto y ustedes que tienen presencia a nivel nacional, que no solamente es en la ciudad y en la región, cómo estás viendo estos retos de aprendizaje y que no se desconecten los niños, las niñas y los jóvenes? Hola Andrea, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación a este panel. Me encanta mis compañeros porque básicamente son nuestros aliados en este tema. Me encanta tener al museo porque nuestras líneas en la Fundación hablan de arte, cultura y de educación, pero siempre lo hemos visto como unos temas que se corresponden, que se complementan. Entonces, cuando vimos que estas conversaciones estaban llegando, digamos, a estos paneles conjuntos y a proyectos y
y exploraciones que tenemos, para nosotros es como ir pues como viendo esos sueños que hemos venido tejiendo durante todos estos años en la Fundación Converger. Desde los retos que nosotros hemos encontrado, pues primero, son pues cuando nosotros vemos los retos de una institución educativa, finalmente son los mismos retos, porque nosotros tenemos 2 iniciativas propias, pero el resto de las iniciativas las trabajamos con aliados, y en las que tenemos propias lo hacemos a través de las instituciones educativas, de los docentes. Entonces finalmente terminan siendo los retos que hemos visto, pero yo agregaría que la educación a distancia, en algunos casos contamos con herramientas virtuales, en otros casos no, plantea todo un cambio de planes de trabajo, de metodologías, y esto, digamos, pensado en un tiempo tan corto para adaptarse, pues es un gran reto para cualquier programa y para cualquier organización. Identificar esas nuevas metodologías con las que podemos llegar, pero que aprovechen todo el conocimiento y la experiencia que se tiene en los programas, que les dé continuidad, es un gran reto. El acompañamiento a los educadores, sobre todo los que nosotros tenemos un contacto directo desde Félix y Susana, para ellos fue un momento y un choque muy fuerte, asumirlo también desde la persona, pero además también tener que modificar toda la forma en la que lo venían realizando. Para nosotros vemos que acompañarlos a ellos es una gran oportunidad también, ¿cierto? Pero es un gran reto, y encontrar esos canales de comunicación, de acompañamiento desde ellos como personas y como el ser, para que puedan a su vez entregar esas herramientas a los niños y a las niñas, pues digamos que es una parte muy importante en este momento. El rol de las familias y los cuidadores en este momento, que lo vemos como un reto, pero también como una oportunidad, ¿cierto? Porque creo que de una forma muy forzada y con un choque muy fuerte, pero los papás tuvimos que entrar a jugar un rol mucho más importante en la educación de los niños. Y es una cosa que puede incluso ser una gran oportunidad a futuro, porque una de las cosas que nosotros vemos desde Félix y Susana es que a veces las familias están muy alejadas de lo que está pasando con los niños en las instituciones educativas, y poderlos tener ahí, poder que los papás vivan este tiempo con sus niños, que entiendan cómo aprenden, qué están aprendiendo. O sea, incluso yo como mamá me he dado cuenta de un montón de cosas que yo me perdía del aprendizaje de mis hijos, y me considero una mamá que estaba involucrada en él. Entonces es un reto desde las capacidades de los educadores, desde las herramientas que tienen para acompañarlo, pero también creo que es una oportunidad a futuro para que jueguen un rol mucho más activo en la educación de los niños, que podremos también aprovechar en las iniciativas y los programas. Y María Mercedes, escuchándote y en este ejercicio de la importancia del acompañamiento, introduces un factor clave en todo este proceso que ha sido la familia. Y en estas conversaciones que he podido tener la fortuna de moderar y de escuchar, la familia ha cobrado un valor en el sistema educativo que yo creo que era el que soñábamos como sistema, que era acercar a la familia, y de un momento a otro, pues a la familia también le tocó reaccionar, y esos cuidadores volverse esos facilitadores también del aprendizaje. Iván, ustedes tienen una gran experiencia desde ProAntioquia en trabajar con maestros, en apoyar también a los territorios. ¿Ustedes cómo han visto este ejercicio de no lograr que los niños realmente sigan con el proceso de aprendizaje? Gracias, Andrea. Pues los retos son bastante complejos históricamente, digamos. Para el caso de Antioquia, inclusive una de las conversaciones en boga ahora es lo no factible que es para muchas instituciones educativas estar inclusive conectadas a agua potable. Digamos, hay muchas circunstancias que históricamente hoy en un periodo de cuarentena se van agrupando y hacen que sea una situación muy compleja. Nosotros, digamos, desde Ser Más Maestro hemos tenido un contacto muy directo con las comunidades y sobre todo de las y oportunidades también que existan, generando nuevos formatos, tratando de establecer nuevos canales de comunicación y generando pues como nuevas provocaciones para que la escuela finalmente sea como ese escenario que aún agrupa alrededor del conocimiento. No obstante, una de las limitaciones más grandes que tienen los procesos educativos ahora es que la no presencialidad nos lleva a tener una incompletitud en muchos de los procesos, digamos, el desarrollo de mucho de la interacción persona a persona, y mucho de lo que se logra hacer en la escuela tiene sentido a la luz de esto. Recordemos que la escuela, el escenario que privilegia la formación ciudadana por encima de muchos
que es también la escuela la que comienza de alguna manera a determinar algunas realidades sociales que influyen sobre la misma aula y sobre los mismos aprendizajes de los chicos. Todo esto no existe, entonces muchas de las dificultades se traducen en chicos superhábiles en matemáticas o que de alguna manera desarrollaron contenidos curriculares, pero la formación ciudadana, eso que nos permite generar inclusive reflexiones importantes en estos momentos de pandemia, no existe. Y eso nos lleva a pensar que de alguna manera, si tuviéramos el mejor internet del mundo, hay algo que no se va a terminar de resolver alrededor del cierre de las escuelas. Ahí quisiera como que pudiéramos conversar y de esto, y es, efectivamente, Iván, pareciera que cuando hablamos, claro, tenemos un reto gigante, no solo en la región, sino a nivel nacional, de conectarnos, del internet, de tener acceso al computador, a la tableta, pero retomándome desde el inicio de la conversación, cuando Alexandra nos decía, esto es un laboratorio de descubrir nuevas potencialidades y nuevas oportunidades, leyendo las conversaciones del chat con donde han dicho, nos dimos cuenta que a veces hay que bajarse un escalón y no solo el computador, el internet puede solucionar en estos momentos. Aquí también entra un ejercicio de esos canales y esas estrategias de comunicación más efectivas. Lo que se ha aprendido, y también lo mencionaban, y retomo la conversación de los participantes, los más de 100 personas que nos están acompañando, es cómo realmente saber cuál es la mejor herramienta que puedo tener para lograr que el aprendizaje se dé. Pero esto también nos invita a cómo se priorizan los aprendizajes, que también es una de las conversaciones más importantes, porque no podemos pretender seguir con un plan de estudios pensado para la presencialidad a que se convierta rápidamente a un plan de estudios de trabajo desde casa. Y ahí quisiera conectar, y ahora quiero regresar más tardecito a ti, Iván, para que hablemos más de eso, pero yo creo que ahí tienes bastante para compartirnos, con Alexandra. ¿Cómo ha sido ese reto de identificar cuál es el mejor canal y cómo acompañar de ustedes, la Secretaría, para generar realmente esos canales de comunicación? Sabemos que ha salido con la televisión, se ha salido con radio, pero ¿cómo están monitoreando ustedes y entender realmente cómo lograr esa conexión y que las instituciones, los directivos, que hoy la institución está desde casa, logren realmente que se conecten? Sí, esto ha sido, bueno, vuelvo y hablo de los retos que esto nos pone diariamente y que este COVID nos ha puesto diariamente a enfrentarnos. La comunicación con los jefes de núcleo, eso es una figura que existe acá en Medellín, ha sido muy importante porque ha sido movilizar también a ellos. Ellos son unos aliados grandes de nuestro sistema educativo, esos jefes de núcleo, y a su vez esos jefes de núcleo con los rectores, y también nosotros trabajando con cada uno de los rectores. Yo destaco aquí el liderazgo que han tenido estos directivos docentes en todo lo que hemos vivido aquí en Medellín, en las instituciones educativas. Además, porque esto es uno a uno, o sea, es que cada institución educativa es un mundo, cada institución educativa es una historia diferente. Entonces, no podríamos nosotros, como en algún momento en esas 2 primeras semanas que el ministerio nos da como unas semanas pedagógicas, que de acople, de planeación, digámoslo de alguna manera, o de estrelle contra el mundo y vuelva, que porque tiene que volver como sea, también fue eso. Nosotros ahí nos damos cuenta, mucha gente nos decía, bueno, ¿y cuáles van a ser las guías de Medellín? Y yo les decía, las guías, venga, pero es que yo no puedo sacar la guía de octavo para todo Medellín, la guía de sexto para todo Medellín, que era lo que muchos pues nos estaban pidiendo y nos estaban solicitando. Es un trabajo además porque era también quitarle autonomía a cada uno de los rectores. Entonces es decirles, no, venga, construyamos, usted qué tiene, nosotros como equipo y como Secretaría de Educación, cómo les podemos aportar. Y pues nosotros acabamos de aprobar un plan de desarrollo en la ciudad, un plan de desarrollo absolutamente retador, que habla de una transformación educativa, y que yo me sueño esa transformación educativa en contexto. Eso es realmente lo que es una transformación educativa. Yo no puedo tener un mismo currículo en un colegio de una zona de la periferia, por ejemplo, de Medellín, a cuando tengo otro colegio en el centro de la ciudad. Yo creo que son contextos totalmente diferentes. ¿Y quiénes conocen eso? Lo conocen los maestros, lo conoce su rector, lo conoce su comunidad de aprendizaje. Entonces ahí nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con ellos, escuchándolos mucho,
y nos damos cuenta, o sea, entonces en ese escucharlos y en ese trabajo que hemos tenido con cada uno de ellos, nos dimos cuenta de la poca conectividad. Ahora, pues la introducción que ustedes nos proponían y como la provocación a esta conversación era con algunas cifras. Y bueno, Medellín no es ajeno a eso, no es ajeno a la falta de conectividad. Yo no puedo darle la espalda a eso. Falta de conectividad y falta de computadores para los estudiantes. Entonces ahí nos diseñamos una estrategia que ha sido, que yo fui la primera sorprendida porque pues yo pensaba, bueno, lancémonos a ver qué pasa con esto, y es la Donatón tecnológica. Porque después de tener un censo, hicimos un censo con los rectores y con estos jefes de núcleo, ¿qué estudiantes no tenían un computador, no tenían cómo conectarse, no tenían cómo hacer las tareas? Esa Donatón tecnológica, hoy llevamos más de 400 computadores entregados a estudiantes. El censo nos da que son 105.000 estudiantes en Medellín que no tienen computador y por lo tanto no tienen conectividad. Entonces vamos como paso a paso y ya. Entonces son computadores que nos han donado empresas, ciudadanos que han venido a la Secretaría de Educación a entregar el computador o tablet, incluso otros dispositivos, y que nuestro equipo de tecnología los pone a punto y se los entrega a los niños. Ahí también hemos encontrado unas historias maravillosas, unas historias que le arrugan a uno el corazón, pero que lo motivan a seguir trabajando en esto que estamos haciendo y a seguir teniendo sueños por la educación, y que aquí estamos, fácil no es, preparados no estábamos preparados, como ciudad no estábamos preparados, como mundo no estábamos, pero digamos que yo hablo por Medellín, no estábamos preparados, pero le estamos poniendo el frente a esto y ocupándonos el día a día de lo que nos corresponde. Secretaria, ahí yo quisiera preguntarle, cuando le escucho lo de la Donatón, Medellín se ha caracterizado pues porque tiene un porcentaje importante de escuelas conectadas. Para decir que están las escuelas conectadas significa que hay máquinas en las escuelas, computadores, tabletas y demás. ¿Se ha explorado esas posibilidades de poder prestar a los estudiantes los equipos, de poder movilizarse en otras estrategias? Porque también creo que esto lo que nos ha develado esta situación es que más allá de tener las escuelas conectadas, lo que Colombia necesita es conectar a los 15 millones de hogares, es conectar los hogares y conectar las escuelas para que el proceso realmente de aprendizaje en casa y virtual exista, siga y continúe. ¿Se han explorado posibilidades para ese futuro de lo que significa la conectividad? Sí, claro, mire, en ese informe o en esas cifras que ustedes presentaban al inicio, pues decía que Medellín, el 100% de las escuelas tienen conectividad, y es cierto. ¿Que tienen equipos? Sí, incluso tenemos un plan muy ambicioso nosotros de hacer una modernización de los equipos y de poner, hoy la estadística nos dice que es un computador por 6 estudiantes. Nosotros vamos, lo que queremos es poner un computador para 2 estudiantes, ojalá para 1, pero la meta que tenemos es para 2. Pero es cierto, la conectividad está en los colegios, pero ¿qué pasa cuando el estudiante regresa a su casa? Y entonces, ¿cómo hace para poder terminar sus tareas? ¿Y cómo hace hoy para trabajar desde casa? Ese tema de préstamo de equipos se ha explorado, claro, el ministerio incluso abrió la puerta ya, nos entregó unos computadores para 10 instituciones educativas a través de computadores para educar, precisamente para que esos computadores lleguen a los estudiantes en préstamo, ¿cierto? Ya hay algunas instituciones en la ciudad que lo están haciendo. Conozco algunas, no pocas incluso, que el rector tomó la iniciativa y dijo, vamos a prestarle estos equipos a los estudiantes. Eso ya lo estamos haciendo. En otras no, porque el tema administrativo a veces al rector le da susto, porque además esos computadores están en su cartera, no está en la cartera de ciudad o de la Secretaría de Educación, sino en su cartera. Entonces, digamos que ahí solucionando un tema, pero ya aquí en Medellín sí conozco varias instituciones educativas y digo, no pocas, que ya lo están haciendo. Yo creo que esos son caminos de explorar y muchísimas gracias por compartirnos eso y también a esos rectores que lo están haciendo. Y eso es parte del liderazgo que empieza a pasar en cada una de las instituciones, pues para salir al paso y sobre todo pues con las puertas que se están abriendo y que abriremos más adelante del regreso a clases, tema expectante
del público en general y con toda la razón y de los padres de familia. A mí me gustaría, Eliana, que nos compartieras tú también cómo ha sido ese establecimiento de los canales de comunicación, no solo con los estudiantes, también con la familia, cómo conectar con la familia, cómo conectar con estas personas, los cuidadores en algunos casos que están apoyando el proceso de aprendizaje, que ha sido como ese ejercicio de encontrar esos canales y cómo se han podido organizar. Nosotros desde la institución educativa tenemos una estrategia que nos está dando resultado y se llama 1, 2, 3, de lo presencial a la virtualidad o a la realidad. ¿Por qué 1, 2, 3? Porque acá nosotros en Medellín el 1, 2, 3 es un llamado de emergencia y lo que estamos viviendo en estos momentos es una emergencia que nos sacudió a todo el mundo. Nosotros no estábamos preparados y yo sé que van a ser muchas palabras que ya hemos manifestado. Nos tocó reinventarnos, nos tocó repensarnos, nos tocó hacer miles de cosas porque nosotros los maestros, los directivos, tenemos esa capacidad de la creación, de crear tantas cosas para poder llegar a todas estas comunidades. Entonces, el 1, 2, 3 tiene dos componentes y tenemos un componente pedagógico que trabajamos lo que es la flexibilización curricular. Y empezamos a soñar, ¿cómo vamos a llevar nosotros todo? ¿Cómo vamos a continuar? Porque la idea no era trasladar el edificio o la escuela a las casas. No, la idea era facilitar los procesos de aprendizaje, un aprendizaje distinto a ese currículo oculto que siempre manejamos las instituciones. Entonces nosotros empezamos a soñar y decimos, no, bueno, vamos a hacer 3 nodos, vamos a integrar las áreas, integramos áreas en 3 componentes también. Ahí surgieron muchas ideas de nuestros maestros, donde ellos empezaron a vencer, primero que todo empezaron a vencer el ego, a hacer trabajo colaborativo, a decir, es que juntos podemos hacer más cosas, juntos podemos transformar, porque como lo decía nuestra secretaria de Educación ahora, Medellín tiene el pilar de la transformación y la transformación educativa se da en contexto. Cuando nosotros ahorita, al inicio de mi charla, ubiqué la institución en su contexto, ahora les digo, nos conectamos, sí, tenemos muchas dificultades, no tenemos equipo, bueno, vamos a quedar llorando porque no tenemos equipos, no tenemos internet, listo, no tenemos internet, pero tenemos la habilidad y el componente humano que lo tiene cada maestro de Vallejuelos para poder conectar sus familias, para poder decirle a las familias, listo, no tenemos todas esas características ni tenemos todos esos recursos, pero sí tenemos las ganas de ayudarlos, de vincularlos a estos procesos de formación. Felices estamos viendo las familias, estudiando con sus hijos, ayudándole lo que decía ahora la otra compañera, viendo crecer a sus hijos, diciéndoles, ve, cómo yo no sabía que Juan, Pedro tenía estas habilidades, reconociéndonos como seres humanos. Y en ese componente humano, porque entonces empezamos a replantearnos, bueno, tenemos lo que es la flexibilización curricular, agrupamos asignaturas, estamos haciendo una evaluación formativa. Esa evaluación en qué consiste, valorar lo que están haciendo los estudiantes, no valorar ese tipo de competencias integradas porque es que no estamos en la parte presencial. Y salió como la magia, yo lo llamo algo mágico, y sale Vallejuelito. Vallejuelito es un personaje que caracterizamos y es el que se comunica con nuestras familias y llega cada semana, llega con una estrategia en el componente humano. Entonces lleva botiquín de la vida, cómo podemos abrazarnos, pero sin tocarnos, porque es que no podemos tener ese contacto por el COVID, entonces nos da miedo de contagiarnos, pero hay muchas formas de abrazarnos, cuando nos cuidamos. Entonces ahí aparece el decálogo del buen vivir. Todos esos acuerdos que teníamos en las aulas los llevamos a las familias, porque ¿qué estaba pasando? Las familias estaban teniendo muchas dificultades en manejo de las emociones, igual por la misma situación, ellos estaban estresados, se estaban manifestando conductas de agresividad. Entonces nosotros desde el componente humano, las coordinadoras que yo tengo, que son mis coequiperas, porque están entrenadas para hacer ese trabajo, porque es que el trabajo aquí tiene que ser, eso es un engranaje, rector inspirador, coordinadoras apasionadas y maestros con esa camiseta puesta diciendo, aquí estamos, tenemos todas esas dificultades, pero vamos para adelante, no nos podemos quedar acá, tenemos que surgir. Entonces, y viene otro componente otra estrategia dentro del componente humano, que es retos en familia, y ponemos esas familias a concursar, a crear cuentos, a
cantar. Entonces tenemos actividades que dicen, cante aunque no cante. Entonces nos encontramos a través de la plataforma Zoom, mandamos los mensajes por WhatsApp y tenemos unos encuentros por la noche donde los papás pueden interactuar y empiezan a cantar, empiezan a contarnos historias. Entonces eso ha unido a las familias. Entonces es una forma, hay muchas formas de llevar nuestros aprendizajes. No solamente es un contenido que está dentro de un currículo, sino está ese currículo oculto, que es el que verdaderamente transforma, llega a la comunidad y trabaja todas las emociones. Y para nosotros, vallejuelos, en estos momentos, porque igual tenemos que cumplir con unos retos académicos porque deben de ser, pero nuestro principal componente es el componente humano. Y hemos estado en una preparación desde hace 3 años con mis docentes para esto. Ahí tengo que cortarte aquí para poder que todos continuemos, pero qué placer escucharte. Muchísimas gracias por esta energía. Y yo creo que para los que están conectados, aprender de estas estrategias tan poderosas. Me encantó algo que hablaste, presencialidad, virtualidad a la realidad, pero además conectándolo y con esta energía que lo hablas del potencial humano. Y el cante aunque no cante, por favor no nos vas a poner a cantar aquí a todos nosotros, te lo pido, pero lo que sí creo es que nos estás mostrando la posibilidad del recurso, nos estás mostrando la posibilidad que si nos organizamos, si trabajamos en equipo y también entendemos que en el camino se van solucionando, pero de manera organizada y sobre todo poniendo al estudiante en el centro, porque si yo leo lo que estás diciendo, cuando hablas de ese decálogo del buen vivir, de este ejercicio del desarrollo de la confianza, de las competencias socioemocionales, también es cómo protegemos a nuestros estudiantes para que realmente estén bien y para que realmente siguen conectados en el sistema. Muchísimas gracias, porque yo creo que esto aquí nos pone a todos, nos llenas de energía en esta tarde de viernes, de cierre de semana, puente cercano, ya todos cansados, y gracias a todos los que están conectados. Y ahí me gustaría, María Mercedes, también, tú nos contabas hace un rato y tú en tu intervención hablaste de la familia, hablaste de la importancia de los cuidadores y de estar ahí presentes para ellos. ¿Cómo han encontrado ustedes un camino para que se conecten y para que no se pierda ese lazo, sino que se fortalezcan estos tiempos, que la palabra la decimos 1000 veces al día, retadores? Sí, Andrea. Bueno, primero sí es precisamente un placer escuchar a la rectora, me encanta. Y ese es como el tipo de instituciones educativas y de aliados con los que nosotros nos soñamos trabajar. En ese sentido, nosotros, por un lado, digamos, desde nuestras iniciativas propias, lo más importante para nosotros es tener esa continuidad del trabajo, aprovechar las oportunidades de este tiempo para llegar con esas herramientas, porque creemos que la institución educativa es un punto muy importante, pero no es el único en el que los niños y las niñas, incluso las personas, aprendemos durante toda la vida. Entonces, este tiempo en casa también es muy importante para ese aprendizaje, para garantizar ese derecho a aprender. Entonces les cuento que, por ejemplo, desde la Fundación, en el programa de voluntariado, nosotros teníamos todas nuestras actividades de forma presencial. Entonces estábamos, por ejemplo, en la institución educativa Vallejuelos con tiempo para el deporte, íbamos con voluntarios cada 15 días a jugar fútbol con los niños, y hacíamos sumando voluntades, entonces íbamos y pintábamos y arreglábamos la infraestructura de instituciones educativas. Y cuando pasa todo esto dijimos, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? O sea, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Y hemos decidido cambiar todos estos programas, adaptarlos a la nueva realidad y a las nuevas necesidades. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Tiempo para Estudiar. Entonces entendemos que hay padres de familia que no tienen o el tiempo o los recursos o las capacidades para acompañar a sus niños en las tareas escolares. Entonces los voluntarios de Sura se conectan con los niños durante 2 horas a la semana, ayudarles a hacer las tareas, explicarles cuáles son los ejercicios, acompañarlos a aprender. También tenemos, por ejemplo, con las instituciones culturales, entonces unas mentorías con las organizaciones culturales para entender cómo se están adaptando a esta situación, cómo, digamos, los retos que nos contaba María del Rosario desde el museo, tienen también una voz y una mirada diferente que les ayude a pensar cómo avanzar y cómo tomar decisiones en este momento. Desde, por ejemplo, programas que tenemos con una organización que se llama Motete o la Alianza de Educación Rural para Antioquia ERA, hemos encontrado que a veces volver a los canales de comunicación anteriores, el radio, las guías físicas,
vienen siendo también una solución para este acompañamiento a distancia, cuando las herramientas virtuales se nos agotan, pues por lo que ya hemos hablado aquí de los temas de conectividad. Y en fin, y lo otro que me ha parecido muy importante es que hemos podido avanzar en unas comunicaciones y en unas alianzas que a veces venimos hablando durante muchos años y soñándolas durante muchos años, y que en este momento nos tocó acelerarlas sí o sí, compartir las herramientas, transferir ese conocimiento, poderlos documentar, virtualizar y entregarlos. Y un ejemplo de eso pues es la educación que nos une, pero como esa, digamos, otras plataformas que hemos encontrado para poder compartir el conocimiento, y esto creo que ha agilizado la forma en la que nos relacionamos y planteamos nuestros planes de trabajo de una forma pues muy impresionante, por decirlo de alguna forma, que tendríamos que conservar también. O sea, hay muchas cosas de esta crisis que debemos aprovechar para conservarlas después de que pase. Yo lo comparto y te voy a decir una palabra súper fuerte que creo que fue Eliana la que la utilizó, y pues ya que nos dio permiso Eliana, utilicémoslos todo, que nos despojemos del ego, ¿sí o no? Yo creo que esto ha sido un tiempo donde nos ha invitado a salirnos del ego, a salirnos de creer que cada uno tiene la verdad revelada y entre todos construir. Y eso de la educación que nos une, donde ya son más de 60 organizaciones, todas bajo un mismo propósito. Colegio y casa, un solo equipo y amor por educar. ¿Cómo entre todos nos apoyamos? ¿Cómo generamos contenidos que nos permitan conectarnos y cómo nos reinventamos cada uno en este proceso? Y en este proceso que hemos aquí venido hablando del decálogo, voy a retomar, Eliana, del buen vivir, de la motivación para seguir conectados, porque yo creo que hay días que todos nos estamos levantando y diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cuál es el paso a seguir? Y entonces, entre las afugias económicas, las afugias familiares, entre también la incertidumbre del futuro y de lo que pueda pasar más adelante, es cómo logramos esa motivación, cómo logramos que no se pierda esa motivación y que tengamos ese propósito vivo de avanzar y de seguir construyendo todos los días. Y para eso, María del Rosario, me gustaría, ¿tú cómo ves cómo lograr esa motivación de los estudiantes y sobre todo en ese espacio tan importante que es la cultura en el que tú te mueves? Pues nosotros creemos que el sector cultural y en general el arte y la cultura puede tener una llave especial para trabajar en asocio con el aula, con el docente, y mantener viva la llama tanto en lo presencial como en el nuevo espacio de aprendizaje en el que estamos todos. Siempre ha sido así. Yo realmente creo que la posibilidad de generar un diálogo interdisciplinario, y que cada uno desde lo suyo pueda aportar, me parece fundamental. Ahora la secretaria y la rectora estaban dando ejemplos de cómo esa interconexión resulta siendo tan vital para mantener el interés, enseñar matemáticas, cocinando o hablando de filosofía a partir de cómics o novelas o asuntos de la vida cotidiana. Pues yo creo que nuestras entidades lo hacen, lo importante es generar esa llave. Nosotros desde el museo estamos trabajando, como también lo han mencionado todos, volviendo a hacer uso de las herramientas de siempre. Con los niños tenemos momentos en los que no solamente llega el cuaderno, sino también una llamada nuestra o a través del WhatsApp, mantener viva la comunicación y que les estén llegando retroalimentaciones, porque los kits o los cuadernos que les están llegando vuelven a lo básico, a dibujar, a escribir, a cortar, a pegar y a tener un momento de retroalimentación con el museo y con los mediadores. Pero esa retroalimentación es viva, pues es activa, es presente en el sentido en el que, como nos preocupa también que para muchos niños el espacio de la escuela está perdido y no tienen el entorno protector ni del museo ni de la institución educativa. Sabemos que a veces hay entornos familiares complejos, entonces nosotros queremos un poco, a pesar de estar en lo físico distantes, volvernos a acercar mediante esas otras
otras herramientas e instrumentos. Y vuelvo a reiterar, yo creo que el arte y la cultura pueden tener el puente y la llave para mantener viva el interés de los niños. Los artistas saben hacerlo y nosotros sabemos llevar un poco de ese mensaje de los artistas a la vida cotidiana de los niños. Y además ahí, María Rosario, porque además con el arte te ayuda a conectarte a las emociones, y cualquier expresión artística y cultural lo que te permite es explorar esa parte del ser, y pues yo creo que desde esa motivación es que Eliana trabaja con los padres de familia para hacer seguramente más allá del canto, todas estas tertulias, estos concursos de cuento y estos encuentros, y la evidencia muestra científica de trabajo que cuando se conecta a la familia en temas de literatura, de lectura en conjunto, tertulias literarias, tertulias de conversar alrededor de temas artísticos, también se empiezan a generar unos nuevos códigos de relacionamiento en las familias. Muchas gracias. Iván, hay una palabra que ha salido en esta conversación y que la secretaria nos lo mencionó hace un rato, y es, pues no podemos traicionar la autonomía escolar, pero en este ejercicio de no tener una apuesta única curricular, pues supone un reto mucho más grande, y es cada institución creando sus contenidos para responder o haciendo uso de lo que está disponible. Pero ¿cómo logras que el estudiante haga uso de esto cuando estaba acostumbrado a llegar al colegio a que el profesor le dijera, esto es lo que vas a hacer hoy? Y ahora no es esto es lo que vas a hacer hoy, sino esto es lo que debes hacer, pero también tienes que responder y tú organizar tu tiempo y planear. Y ahí viene una palabra fantástica que es la autonomía. ¿Cómo ves tú ese reto de la autonomía en el aprendizaje en casa? Pues creo que es lo más interesante tal vez y lo más maravilloso y valioso. Creo que lo importante también de entender el problema que tenemos hoy es que finalmente los maestros son profesionales muy formados en muchos de los casos para abordar muchos problemas pedagógicos. Esto tiene que entenderse sobre todo al hablar de la escuela como un problema pedagógico, didáctico, y que tiene que ver mucho con la mediación. En algún momento hablamos también con María Rosario en otro espacio virtual del conflicto que tienen muchas instituciones que dependen de la mediación personal, digamos los museos, los centros culturales y las escuelas. Eso obviamente nunca se va a poder suplantar por así tengamos la mejor conectividad, como lo decía ahora. No es un problema de conectividad. Entonces la autonomía escolar y la autonomía de los docentes para desarrollar y reconstruir procesos es lo que tal vez ahora nos está enseñando mucho a ver cómo se pueden desarrollar muchas de las salidas y digamos soluciones. Lo que hemos visto en Ser Más Maestro es importante en ese sentido, materiales que nos envían un poco para mostrar cómo se están desarrollando estrategias en el territorio de manera autónoma, porque pues también inclusive muchas veces los profesores para acceder a las instituciones educativas y a las sedes tienen muchas dificultades. Tenemos docentes que viven a 6 días de la sede educativa, que viven en las cabeceras de los municipios y las sedes están a 6 días. Entonces la entrega inclusive de los materiales es más compleja y difícil. Otra cosa que quiero resaltar también es que hay instituciones educativas que han sido muy juiciosas en el tiempo también dibujando procesos. Digamos, un poco en ProAntioquia hemos ayudado, digamos, en programas de mentoría y alianza a que algunas instituciones identifiquen procesos y fortalezcan, digamos, algunas capacidades alrededor de ellos. Uno, digamos, que es muy recurrente es cómo se usan las tecnologías para educar, digamos, porque antes era una discusión inclusive para reducir brechas ante, digamos, poblaciones en algunos grados de discapacidad y etcétera. Pero hoy es un tema central y lo que hemos visto es que muchas de las instituciones que plantearon soluciones alrededor de estos temas lo que han hecho es escalarlas, digamos, globalizarlas para toda la institución educativa, generar unos procederes y de alguna manera generar una práctica replicable para el resto de instituciones educativas y algo que de fondo resuelve el problema que ellos están teniendo en este momento. Ahora, una cosa antes de terminar, y es que tenemos que volver a una idea primordial, y es que la escuela en Colombia se entiende como una institución social por encima de cualquier cosa, y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Entonces, los canales de comunicación que tenemos hoy en día, y aún así el problema pedagógico se esté solventando, el reclutamiento forzado en muchas zonas sigue siendo un problema, la seguridad alimentaria sigue siendo un problema, el abuso sigue siendo un problema, e inclusive el diagnóstico de muchas enfermedades que tienen nuestros chicos, que se desarrolla por docentes en las instituciones educativas, es un problema. Y creo que es donde está tal vez la crisis más compleja de la institución educativa. Y es como un centro social para muchas de las comunidades, al estar cerrado, sigue garantizando ese tipo de acceso a muchas comunidades vulnerables.
Lo comparto completamente y yo creo que esto nos puede abrir a un reto. Les quiero contar, queridos compañeros de conversación, que llevamos 1 hora conversando y el tiempo se ha ido pasando y yo creo que esto, Eliana, nos ha dado una energía que nos ha compartido. Y en este tiempo me gustaría mucho poder preguntarle sobre todo a la secretaria y a Eliana que nos pudieran compartir. No quisiera que entráramos en los detalles de las directrices ministeriales y lo que está pasando en la proyección de las reaperturas de las escuelas, pero me gustaría, secretaria, que nos pudiera compartir, y ahora más adelante, Eliana, ¿qué estrategia para ustedes están proyectando realmente va a ser uno de los caminos para la reapertura de las escuelas? ¿Qué es lo que han visto desde la experiencia y desde lo que ya hemos hablado en este conversatorio, que realmente pues no hay un camino y que esto es un laboratorio vivo, como lo mencionó al inicio? ¿Qué estrategias están proyectando ustedes? Pues nosotros nos venimos pensando, porque en algún momento hay que regresar, ¿cierto? Sí. Le tenemos pavor a regresar, hoy está el tema candente, además, que si unos quieren, que si es ya, que si es cuándo, pero en algún momento hay que regresar y el equipo, nuestro equipo aquí desde la Secretaría ha venido trabajando y pensando mucho ese tema, y ese día cero, así como aquel domingo fue un día cero, pues volvemos a tener otro día cero de regreso a clase. Muchos análisis frente al tema. No volveremos, yo creo que en eso podemos estar algo de acuerdo todos, y es que este año no volveremos a estar todos en el colegio, todos juntos en el colegio, en las instituciones educativas, no vamos a volver a estar. Habrá un regreso paulatino, habrá un regreso como lo ha manifestado el Ministerio a través de un modelo de alternancia, y así también lo hemos venido trabajando y pensando nosotros. Varios escenarios como por ejemplo un pico y grado, que solo unos grados estén en las instituciones educativas, pero además de esos grados un pico y género, es decir, pues hemos analizado todo lo que nos dicen las autoridades de salud, tanto a nivel local, nacional como internacional, la OMS que nos dice frente al tema. Entonces, en un salón, pero yo no puedo definir, solamente vamos a tener 15 estudiantes en cada salón, no, porque vuelvo y reitero, es una historia, cada colegio es una historia, y por ejemplo Eliana, nuestra rectora en Vallejuelos, tiene unas condiciones muy diferentes a otra institución educativa en Medellín. Ella tendrá que estarse pensando qué va a pasar en su institución educativa y cómo puede entonces en ese modelo de alternancia que estos estudiantes y que nuestros maestros regresen a clase. Pero realmente el trabajo desde casa yo creo que va a continuar, es prepararnos, es en esas, incluso nosotros lo hemos definido y hemos pensado que bajo cualquier modelo, por lo menos tener 2 semanas, que es donde nos han dicho las autoridades de salud, donde se incuba el virus. Entonces, tener 2 semanas a una población en casa y esa misma población, las otras 2 semanas estarán en la institución educativa. Digamos, lo que hemos analizado, hemos mirado muchas cosas. Hoy, precisamente antes de entrar con ustedes al aire, estaba reunida con el equipo primario y el equipo de transformación educativa para revisar todos estos temas, porque hay que hacer, por ejemplo, acá desde Medellín, pues estamos incluso hablando de abrir un módulo en esa plataforma de Medellín Me Cuida, hacer un módulo de Medellín Me Cuida Educación, de modo que podamos hacer un control pues sobre toda nuestra comunidad, porque es que también decir que los estudiantes vuelven a clase es ya abrir la ciudad. Yo creo que educación es un sector que te moviliza toda la ciudad. Si ya nosotros acá en Medellín vemos mucha gente ya en las calles, cuidándonos todos, cuidando del otro también, pero abrir educación en Medellín es hablar de más de 400.000 estudiantes, hablar de 12.000 maestros entre sector oficial y sector privado, hablar de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, hablar del personal administrativo, personal de vigilancia, personal de aseo, que si el restaurante escolar, que si el transporte escolar. Entonces, es abrir la ciudad. Cuando ya, digamos,
vamos ya nuevamente para el colegio, así sea en un modelo de alternancia, es abrir la ciudad y esa es la responsabilidad que tenemos y escucharlos a todos. Por ejemplo, las asociaciones privadas, comunidades de padres de familia de nuestras instituciones educativas, pronunciándose de decir, tengo miedo de enviar nuevamente a mi hijo al colegio y no voy a regresar, mi hijo no va a ir este año al colegio. Entonces decir, bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Cierto? O sea, ¿ahí qué hacemos? Porque pues el padre de familia está en todo su derecho de decir no y venga, síganle dando la educación desde casa que yo me acomodo desde acá. Entonces, sí trabajando mucho, pero también escuchando mucho a cada comunidad educativa. Sí, yo creo que la escucha activa cobra una relevancia, pero también invitar a generar confianza. Yo creo que uno de los retos más grandes y la etapa más interesante que viene ahora es cómo generamos confianza en la sociedad y confianza en las estrategias y también traducir cada vez más qué significa la alternancia y cómo se interpreta la alternancia en el contexto urbano, en el contexto rural, y también cómo se ha trabajado históricamente el proceso de alternancia. Para ti, Eliana, ¿cómo lo están proyectando desde todas esas estrategias que nos estás compartiendo, están haciendo y cómo has visto a esos padres de familia en la confianza de regresar a la escuela? Bueno, primero que todo, yo quiero que observen, ay, no se alcanza a ver bien. ¿Se Un vaso tiene, sí, aquí lo vemos, yo lo veo. Un vaso. Sí, señora, con agua. Sí, algunos dirán que está casi vacío, otros dirán que está casi lleno. Esto es cuestión de perspectiva. Y esta pregunta es una de las preguntas que en estos momentos está generando temor y pánico a nivel de Colombia. Yo creo que aquí nosotros, los agentes educativos, llámese maestros, directivos y todos los otros entes privados, tenemos que entrar en un trabajo de unidad. En unidad de protección, porque igual las escuelas, los colegios tienen que ser esos entornos protectores para nuestros niños, niñas, comunidad en general, padres de familia y principalmente el personal interno, el personal administrativo, desde el portero hasta el señor de la tienda. Entonces nosotros aquí tenemos que ser muy realistas y hoy quiero hacer esa invitación a que lleguemos a acuerdos. O sea, yo sé que los acuerdos que los hemos tratado siempre y lo he manejado yo a nivel de la institución, es llegar como a ese punto de encuentro, a renunciar a esas posiciones que a veces afectan con un prejuicio y alteramos tanta información. Entonces, mira, yo hoy lo pensaba, estamos en junio y julio, estábamos diciendo, bueno, vamos a mirar cómo vamos a hacer ese trabajo desde casa, y ya estamos pensando en esa alternancia, ni siquiera hemos vivido esta etapa desde el trabajo en casa para de una vez crear todo ese pánico que estamos creando, nosotros mismos estamos creando todo eso. No, igual, el momento tiene que llegar, puede ser en agosto, en noviembre, en diciembre o el año entrante, pero el momento en que nos volveremos a encontrar tiene que pasar. Pero es aquí de la actitud de cada uno, sin dejar de desconocer que sí tenemos miedo. Claro, ¿cómo no nos va a dar miedo contaminarnos? ¿Cómo no va a dar miedo todo lo que está pasando? Pero tenemos que hacer muchas renuncias. Yo soy una mujer muy optimista, trabajo mucho la percepción, trabajo mucho también, me ubico en la realidad, por eso el ejercicio que estamos haciendo en la institución. Creemos que uno de los primeros ejercicios es el análisis de los protocolos de bioseguridad, tanto que manda el Ministerio de Educación Nacional como el mismo protocolo que está sacando nuestra Secretaría de Educación. Y lo que acaba de decir nuestra secretaria, nosotros lo tenemos que ubicar a nuestro contexto, a nuestra realidad, porque puede que nuestra realidad sea muy diferente, así sea a una institución que esté a 3 o 4 cuadras, porque hay más carencias. Entonces es mirar también cómo van a llegar esos recursos económicos para garantizar la desinfección, toda esa parte que ya pues que no la voy a repetir aquí porque ya muchos ya la conocemos. Entonces es como encontrarnos y de verdad trabajar. Hoy esta pandemia nos está diciendo, mirémonos, reconozcámonos como seres humanos, salgamos adelante porque juntos podemos salir adelante. Si nos dividimos va a ser muy difícil porque va a seguir esa lucha de posiciones desde cada ser y desde cada creencia y desde su formación. Entonces yo creo que aquí lo primero que tenemos que pensar es cuidar al otro, cuidar a nuestros niños, niñas y a nuestra comunidad, recordando que somos comunidad protectora y que también el Ministerio de Educación nos debe garantizar
¿Cuál va a ser esos recursos para nosotros poder proteger nuestra comunidad? Porque también deben de haber unas garantías. Si hay esas garantías, nosotros estamos muy dispuestos porque amamos lo que hacemos. Nosotros los maestros, antes estamos extrañando ese lugar, porque es allí, porque es que, ¿qué descubrimos en esta pandemia? Que las instituciones educativas, que las escuelas son esenciales, somos irreemplazables. Puede que una máquina o un estudiante aprenda un contenido, pero no aprende al vínculo afectivo, a respetar al otro, a hacer una formación, a interactuar. Algo tan simple. Nosotros en las instituciones enseñamos a los chicos, por favor, estén en sus clases, no se salgan de las aulas. ¿Para qué los estábamos preparando? Para decirles que estén en sus casas, no salgan porque tenemos que estar aislados. Ay, eso me gusta. ¡Qué maravilla! Esa la primera vez que escucho esto y me encanta. Claramente, los estábamos preparando para estar en casa, pero Eliana, ¿cómo logras transmitirle eso a los padres de familia? ¿Tú cómo ves a los padres de familia de la comunidad, de tu comunidad, conectados con este proceso? Porque en algún punto también tienen que salir a trabajar. Bueno, a ver, no podemos tapar el sol con un dedo, porque eso es imposible. Porque igual ellos tienen miedo. Yo ya he hecho trabajo con ellos y en las reuniones que me he encontrado ellos también han manifestado que un año se puede repetir, pero un hijo no, y tienen toda la razón. Pero igual nosotros tenemos que darles esa seguridad cuando tengamos todo nuestro protocolo de seguridad, que podamos ser garantes de esa protección. Ahí sí empezamos a trabajarlos y será algo progresivo, algo donde, porque ellos también quieren volver a interactuar. Además, si nosotros a veces los adultos no entendemos, que no lleguen a abrazar. ¿Ustedes se imaginan esos niños cuando lleguen a esa institución? Van a querer abrazar a Juan que no lo han visto, quieren darle ese abrazo, quieren apretarlo. A compartir el bombón y la colombina, sí, y la gaseosa y el jugo. Así es, esa es la vida, esa es la verdadera realidad. ¿Y cuando logramos verdadera transformación en la educación? Cuando la aplicamos a nuestro contexto y estamos sintonizados, con energía, apasionados y conectados en lo que estamos haciendo. Me encanta, muchísimas gracias. Y bueno, queridos panelistas, con esta energía los voy a invitar a que me respondan la última pregunta de esta conversación de la tarde de hoy. Y es, para ustedes, ¿cómo se imaginan esa transformación de la escuela, llamémosla post-COVID? Que no sabemos cuándo sea el fin de post-COVID, pero más allá de llamarlo post-COVID, llamémoslo así. ¿Cómo se imaginan ustedes la transformación del espacio que llamamos hoy escuela posterior a todos estos aprendizajes que estamos teniendo durante estos meses? Se la dejo libre para que ustedes nos puedan compartir sus opiniones. ¿Quién quiere responder primero? Bueno, yo me arriesgo, yo me tiro aquí, Andrea, de primera. Bueno, yo me imagino una escuela mucho más centrada en lo humano. Yo me imagino una escuela pensando mucho en los maestros, digamos como valorándolos mucho más como un eje central de nuestro sistema educativo, de todo un eje transformador a esos maestros. Yo creo que hoy, pues todos seguramente hemos visto unos memes hasta muy divertidos que circulan en las redes de lo que es hoy el padre de familia en casa, aprendiendo con sus hijos y llevándole las tareas, ¿cierto? Diciendo, ahora sí, maestro. La venganza. Y la venganza total, o sea, su muchacho entonces se la tienen montada a usted, ¿cierto? Más o menos así son los memes, creo que todos los hemos visto. Entonces yo me imagino una escuela con un valor, una escuela como sistema, no solamente como un espacio físico, porque yo he recorrido hoy las escuelas, algunas, y ver esas escuelas vacías a mí realmente me arruga el alma, porque una escuela no tendría por qué estar vacía, nunca tendríamos que volver a pasar por esto, pero me imagino un sistema educativo y una escuela post-COVID mucho más centrado en lo humano, mucho más pensando en el otro, como lo he definido yo en otros espacios muy similares a estos que me han acompañado. Ya habrá tiempo para evaluar las matemáticas, ya habrá tiempo para evaluar sociales, biología y demás. Hoy tenemos es que arropar a nuestros estudiantes y cuando regresen arroparnos con ellos y arroparnos con nuestros maestros. Así me imagino una escuela post. Muchísimas gracias, secretaria. Qué bonito, centrado en lo humano. ¿Quién más quiere compartir su visión? María del Rosario.
Yo me sueño una escuela conectada con la ciudad también, con espacios de confianza, como ahora decía Eliana. Ojalá esta fuera la oportunidad para volver a constituir una alianza como la de la jornada escolar complementaria, y sueño que la cultura pueda tener un lugar importante y que los gestores, los artistas, todo ese movimiento del que hemos hablado pueda hacer parte de la escuela para reponer todo ese tiempo y buscar esa humanidad de la que ahora hablaba la secretaria, que creo que reposa mucho en los museos, en los libros, en el teatro. Entonces, creo que podríamos finalmente consolidar y que también es una tarea muy bonita y muy importante la de estrechar mucho más esos lazos, y que será pues ojalá un reto que nos podemos poner. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? Mercy. Muy en línea con lo que están diciendo, yo sí me imagino unas instituciones educativas con unos procesos de aprendizaje centrados en la persona, en el sentido del aprendizaje, en el manejo de las emociones de los docentes, de los directivos docentes, de los niños y de las niñas, en el que el afecto y la comunicación sean herramientas para el aprendizaje, en el que esas habilidades desde el ser empiecen a tomar la relevancia que tienen y que hemos visto en estos momentos que son tan importantes, que sean cada vez ambientes más protectores para los niños, también en términos de abuso, de poder entender lo que le puede estar pasando a los niños a raíz de lo que ellos expresan, de las señales que den, y que cada vez estemos mucho más atentos a entender esas situaciones que hay detrás de cada comportamiento y detrás de cada mensaje que nos dan. Y pues yo creo que en general una institución educativa que nos permita tener procesos de aprendizaje que se repliquen en otros momentos, que se repliquen también en la casa, con unas familias y unos padres mucho más presentes en el proceso educativo y con un entendimiento más claro de lo que quiere decir una escuela, de lo que quiere decir una institución educativa y el trabajo de los docentes. Y pues como lo decía la secretaria, pues creo que ya lo hemos vivido en carne propia, entonces vamos a tener un entendimiento y una empatía mucho más grande con lo que es el proceso educativo de los niños y las niñas. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere compartir? Iván. No, yo creo que la escuela llega con muchos aprendizajes, por un lado también sociales. Yo creo que las sociedades aprenderán a identificar en su escuela un patrimonio un poco más grande y mucho más amplio. Es una de las primeras veces en las que cierra la escuela. En muchos lugares es inédito el cierre de las escuelas, entonces esto nos va a hacer percatar de eso. Pero más allá de eso, también creo mucho en nuestra capacidad como especie y como humanos. Digamos, después de la peste bubónica, la salud pública tuvo un crecimiento enorme, y creo que puede pasar algo parecido a lo que pasó incluso en Estados Unidos con la influenza, que fue una de las pandemias que más afectó a Norteamérica. Y fue que después del paso de la pandemia de la influenza, el aumento de la matrícula en las instituciones educativas ha sido el más alto en la historia de los Estados Unidos. Porque, digamos, esa situación tan particular generó, uno, la necesidad de entender en el conocimiento una oportunidad para atender los problemas, y dos, la provocación clave para que los estudiantes entendieran por qué aprender era muy importante. Entonces, digamos, ese gran impulso y desarrollo que tuvieron las universidades norteamericanas, digamos, en el siglo pasado, tuvo que ver mucho con la circunstancia que tuvieron al inicio del siglo con su pandemia y la influenza, y cómo entendieron en la educación una oportunidad. Yo creo que van a ser muchos los chicos que van a salir a estudiar medicina, van a ser muchos los chicos que van a salir a ser microbiólogos, y muchos los que van a tratar de entender estos problemas y mitigar su impacto social. Interesante decir, Iván, muchas gracias. Más conectados con el sistema educativo y llegando con mucha más curiosidad para formarse y poder responder a futuro a nuevas situaciones. Eliana, bueno, tu visión. Está que me hablaba aquí con esa escuela post-COVID. Bueno, lo que les voy a decir, ustedes saben que la imaginación cabe de todo, porque por eso dice la pregunta, ¿cómo te la imaginas? Todos han dicho que es escuela más humana. Claro, porque si nosotros en todo este proceso que hemos tenido no hemos aprendido,
desafortunadamente, no se logró nada. Pues triste cuando no pasa nada. Cuando pasa algo, tiene uno que sentirse muy contento porque algo está pasando, algo se está generando. Porque me imagino una escuela con unos docentes como los míos. O sea, ojalá como los que yo tengo, los tuviera todo Colombia, con esos docentes que yo tengo, porque mis docentes en estos momentos son unos docentes también apasionados. Yo creo que uno va liderando y uno va transmitiendo lo que uno es. Entonces, como uno es, también se van formando ciertas estructuras. Yo desde que llegué a mi comunidad les estoy diciendo, debemos de amar lo que hacemos. Cuando uno ama lo que hace, se lo disfruta. Estamos viviendo en una situación muy difícil. Pero ¿saben cómo me imagino yo esa escuela? Llena de virus. Pero de virus positivos. Todos son virus. Un virus que diga, bueno, yo soy Juan, el virus del optimismo. El otro que diga, yo ya soy el virus de la alegría. Yo me la lleno llena de todos esos virus positivos. Y hoy quiero dejarles un mensaje de resignificar esa palabra COVID. Porque nosotros también tenemos el poder de decir que somos los líderes COVID más. Ay, ¿cómo así, rectora? Yo no puedo ser un líder COVID más, ¿sí? Porque usted es un líder que genera confianza, compromiso, oportunidades para estos niños y niñas que quieren aprender. Es un líder con visión, con valores, inspirador, porque sí tienes que ser un líder que inspires a las demás personas que tengas a tu lado. Inteligente, manejar tu inteligencia emocional y que seas determinado, porque cuando hay determinación puedes transformar y hacer tejido social. No, Eliana, vamos a parar aquí y lo vamos a repetir. No, vamos a tomar nota y vamos a repetir otra vez. ¿Qué significa ser un líder COVID? Vamos a arrancar por el principio y lo vamos a anotar. No, a ver, volvamos a arrancar. ¿Cómo es un líder COVID? Yo quiero ser un líder COVID, a ver. Bueno, entonces, Andrea, como tú quieres ser una líder COVID, necesitas una líder que genere en tu comunidad, porque también hay otra cosa. Un virus, si no tiene un huésped, se muere. Así somos nosotros. Si nosotros no tenemos una comunidad que crea en nosotros, ¿cómo vamos a sacar adelante esa comunidad? No la sacamos. Cuando no tenemos credibilidad tampoco. Entonces, resumo, líderes COVID, porque necesitamos más de todo esto. Más confianza, más compromiso, más oportunidades. Y no me quiero ampliar porque sabemos que oportunidades, el abanico de oportunidades que nos abre el sistema educativo es demasiado. Más valores, visión, inspiración. Ay, venga, me salté una que me apasiona. Con la UE, la vitalidad. Un líder que no se sienta que está vivo, no transforma nada. El líder tiene que demostrar que está vivo, que tiene energía para que pueda mover, para que pueda conectar su público y pueda transformar. Y disciplina y determinación. Entonces, los invito hoy con esta charla de Antioquia a que todos los que nos están escuchando seamos unos líderes COVID más, para que también resignifiquemos la palabra, no con miedo, sino con optimismo de que de esta situación vamos a salir y que soy una convencida que vamos a tener un mundo mejor. No, pues muchísimas gracias. Creo que todos queremos ser líderes COVID. No sé si lo comparten ustedes. ¿También quieren ser líderes COVID? Yo me subí. A mí, desde la palabra confianza, oportunidad, valores, vitalidad, inspiración, disciplina, determinación. Qué maravilla. Muchísimas gracias por ese regalo de esta tarde de hoy. En el chat también han compartido cómo se imaginan la escuela. Y yo quiero a las personas que están conectadas en Facebook y a las personas que nos acompañan aquí desde Zoom, les quiero compartir algo de lo que también nos están compartiendo de cómo se imaginan la escuela. Entonces, por ejemplo, vamos a leer aquí. Deyanit dice, yo me imagino una escuela que valora al máximo el rol del docente, con unos estudiantes que quieren gritar su cariño por los otros, con unos padres de familia más dispuestos y comprometidos y con una sociedad que reconoce la importancia de la responsabilidad social tan bonita de la escuela. Me imagino una escuela dispuesta a establecer alianzas estratégicas para sacar adelante sus proyectos educativos. Me imagino una escuela con un currículo contextualizado, aprendiendo cooperativamente. Yo creo que con estas palabras les quiero dar las gracias y ustedes aquí recogiendo sus palabras y sus intervenciones, prima el contexto, prima la flexibilidad, prima también el ejercicio de comprender el rol de la familia.
el ser realista, prima también todo el ejercicio de lo que es el acompañamiento, pero sobre todo, palabras de la secretaria, que estamos en un laboratorio vivo. Esto es cambiante, esto se va transformando. Les quiero dar las gracias por tener este tiempo con nosotros, a las personas que se conectaron y nos han acompañado por esta hora y media y que estuvieron hasta el final. Muchísimas gracias, porque yo creo que de esta, como lo han dicho ustedes, salimos juntos, pero sobre todo aprendiendo de las experiencias de los unos a los otros. No hay fórmula única, no hay un camino definitivo, pero lo que sí es claro es que nuestros niños, niñas y jóvenes están en el centro, que tenemos que priorizar esos aprendizajes, que tenemos que concentrarnos en fortalecer esa emocionalidad, esas competencias socioemocionales, esa resiliencia, esa capacidad de ser autónomos, esa capacidad también de comprender que esto es una etapa, esto es un momento que nos ha tocado vivir a todos, pero que de esta estamos aprendiendo y vamos a estar mucho más fortalecidos y que ese acercamiento de la familia no lo vamos a perder. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos y gracias a todos los mensajes que nos están llegando desde el chat. Feliz tarde y que estén muy bien. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias.